Bien, ahora vamos a hablar acerca del PCR. El PCR es una técnica que permite amplificar de manera in vitro una secuencia de ADN. Para ello se usa la enzima que es capaz de sintetizar el ADN, que es la DNA polimerasa. La DNA polimerasa, la única función que tiene es que a una hebra de ADN simplemente le agrega otro nucleótido formando un enlace 3', 5', enlace fosfodiéster, y el único requisito es que el nucleótido que agrega tiene que ser complementario a la hebra muerte. Por lo tanto, a diferencia de la RNA polimerasa, que abría el ADN y comenzaba desde cero a agregar nucleótidos que eran complementarios al DNA, la DNA polimerasa no puede hacer eso. La DNA polimerasa necesita tener un DNA previo al cual agregarle nucleótidos. Es por eso que en la síntesis in vitro de ADN, además de la DNA templado que se quiere amplificar y la DNA polimerasa, también existe una secuencia corta de ADN que se denomina primer y que va a marcar el inicio de este proceso de amplificación. Este primer entonces va a permitir agregar nuevos nucleótidos cuyo requisito va a ser que sean complementarios. La DNA polimerasa, a diferencia de la RNA polimerasa, tiene capacidad autocorrectora. Es decir, la DNA polimerasa, si agrega un nucleótido que no es complementario a la hebra templado, es capaz de eliminarlo y agregar uno que ahora sí sea complementario, o bien, si más adelante la secuencia agregó por error nucleótidos que no corresponden con el DNA templado, en la medida que avance y encuentra esos errores, los puede modificar y volverlos a reparar. Entonces, en esta síntesis de ADN in vitro, PCR, por reacción en cadena de la polimerasa, vamos a necesitar como ingredientes un DNA templado, una RNA polimerasa, un DNA que se reconozca a este DNA templado y obviamente los sustratos que van a ser los nucleótidos libres. Estos nucleótidos libres tienen que estar trifosforilados, pues es así como tienen energía para poder agregarse a la hebra de ADN. Si no estuvieran trifosforilados y tuvieran solamente dos fosfatos, no tendrían energía para ser incorporados en la hebra nueva. Además de eso, tiene que haber un buffer, ¿no es cierto?, por supuesto, para que ocurran estas condiciones. Pues bien, en el proceso de PCR, lo que se hace generalmente no es amplificar todo el genoma de la muestra, sino una porción bastante acotada. Como el DNA tiene dos hebras, lo que ocurre en el PCR es que las dos hebras se van a separar y cada hebra va a ser una hebra molde para sintetizar una nueva hebra de ADN. Luego va a haber una amplificación que va a ir en este sentido y la otra hebra, la amplificación, va a ir en el sentido contrario. Como dijimos que esta DNA polimerasa necesita un DNA al cual agregarle nucleótidos, vamos a tener para una hebra una secuencia partidora o primer para poder extender esta secuencia y sintetizar una nueva hebra de ADN, y para el otro extremo de la otra hebra también un primer, el cual se va posteriormente extender con la síntesis de la hebra nueva. Por tanto, el PCR va a amplificar una región que está definida por las zonas a las cuales los dos primers se están asociando. Si bien esta amplificación en un principio es larga, en la medida que el ciclo se repite y se repite, se empieza a amplificar solamente la zona que está acotada por estos dos primers. Luego, pareciera ser un requisito entonces para una secuencia de PCR, conocer la secuencia que queremos amplificar. Pues conociendo la secuencia, podemos diseñar los partidores que sean precisos para esta región acotada, que se unan con alta especificidad y pueden entonces amplificar esa región. En una secuencia de ADN solamente existen 4 letras: A, C, G y T. Si analizamos la probabilidad de que una secuencia tenga la secuencia AAA, eso equivale a un cuarto por un cuarto por un cuarto por un cuarto. Es decir, hay una de 16 probabilidades, hay una de 4 elevado a 4 posibilidades de encontrar esa secuencia al azar. En la medida que esta secuencia de oligonucleótidos es más larga, la probabilidad de que por azar exista esa secuencia cada vez es menor. Cuando uno tiene
primers o oligonucleótidos de 20 a 25 nucleótidos, la posibilidad de que esa misma secuencia se encuentre al azar en cualquier muestra biológica es muy baja. Por lo tanto, un buen diseño de un primer, es decir, de una secuencia específica de oligonucleótidos, de 20 o 25 nucleótidos, puede definir una secuencia específica solamente para un tipo de bacteria o para un tipo de muestra biológica. Es decir, haciendo un buen uso de las herramientas bioinformáticas, podemos escoger primer que sean, por ejemplo, solamente y exclusivamente para cierto patógeno oral, y de modo que, independiente de que otras muestras de ADN estén presentes en esa muestra biológica, solamente reconozca el ADN del patógeno que queremos identificar. De este modo, la búsqueda de los primers es un proceso que requiere hacerse con las herramientas adecuadas y que después tiene que ser verificado empíricamente para demostrar que no existen reacciones cruzadas con otro tipo de ADN que puedan ser amplificados por los mismos partidores. Esta reacción de PCR se realiza en un equipo que se llama termociclador. Es un equipo que está diseñado para contener tubos que pueden tener volúmenes muy pequeños, tiene una tapa calefactora que evita que este volumen de ADN, que generalmente es muy pequeñito, son 25 a 50 microlitros, se evapore completamente a las altas temperaturas. Al tener la tapa caliente, permite que el líquido permanezca en su volumen sin tener que pasar a un estado de gas. Y además permite hacer cambios bruscos de temperatura bastante rápidos, porque la etapa de amplificación por PCR va a tener 3 etapas. La primera etapa, que se llama denaturación y que ocurre generalmente entre 95 y 98 grados Celsius, es una temperatura bastante alta que permite que las dos hebras de ADN se separen. Posteriormente viene la etapa de unión de los primers o alineamiento, en donde la temperatura baja de 95-94 grados Celsius a la temperatura que deseamos que se unan los partidores, y generalmente eso está entre 50 y 55 grados Celsius. Una vez que se unen los partidores, se sube la temperatura a 72 grados Celsius, que es la temperatura en la cual esta ADN polimerasa, que se aislada de bacterias que viven en geysers a altas temperaturas, tiene como temperatura óptima. Entonces, a 72 grados Celsius es la temperatura óptima para esas enzimas de ADN polimerasa en particular, y ocurre entonces el proceso de amplificación. Una vez que el proceso de amplificación ha ocurrido, generalmente, dependiendo del largo de los que quieren amplificar, se pasa nuevamente a repetir el ciclo, es decir, vuelven a la temperatura de 95 grados Celsius. Si este ciclo de 3 etapas lo repiten 20 a 25 veces, amplifican 2 elevado a 25 el número de moléculas de ADN presentes en la muestra. Eso permite que muestras que tienen baja cantidad de ADN, por estos procesos de amplificación por PCR, se transformen en una cantidad tan grande de ADN que ya sea fácil identificarla por las herramientas habituales en biología molecular. Es por eso que a veces una muestra de sangre o una muestra de cabello en estas escenas forenses, a través del proceso de PCR, permite amplificar ese DNA encontrado en la escena del crimen, y una vez que tenemos una gran cantidad de ADN amplificado por esta técnica, se pueden hacer otras técnicas que permitan hacer un análisis más preciso de esta secuencia y poder relacionarla con el sujeto sospechoso o la víctima o lo que sea. El proceso de PCR, además de esta etapa de ciclo, generalmente tiene una etapa previa que se denomina un precalentamiento de la muestra, que puede consistir en tener la muestra a 95 grados Celsius por 3 a 5 minutos, simplemente para asegurarnos que todo el DNA templado se encuentra abierto, antes de que pasen a estos ciclos de 20 a 25. Y una vez que estos ciclos de 20 a 25 han terminado, pasa posteriormente a la etapa de mantener generalmente una temperatura de entre 4 a 10 grados Celsius, pero queremos que la muestra esté bien conservada hasta que apaguemos el equipo, saquemos la muestra y hagamos el análisis de lo que hemos amplificado por PCR. Para un PCR tradicional, como el que estoy mencionando, la forma en la cual después queremos evaluar si el proceso de amplificación ocurrió o no, es simplemente a través de un gel de agarosa. La agarosa permite, según el porcentaje de agarosa, generar un sedazo que permite el tránsito de esta molécula de ADN a través del gel. Las moléculas de ADN más pequeñas van a migrar más rápido y las moléculas de ADN más grandes migran más lento. Para eso lo que se hace es aplicar un campo eléctrico
Era un buffer que tiene sales, de modo que este campo eléctrico mueve el DNA, que tiene carga negativa, hacia el polo positivo. Como el ADN no es coloreado, lo que se hace después es agregar una molécula que se llama bromuro de tidio o un compuesto químico similar, que tiene la capacidad de unirse al ADN, y una vez que está unido al ADN, si le aplican luz ultravioleta, este florece. Por lo tanto, la forma que tenemos para visualizar finalmente la molécula de ADN es colocar el gel en un transiluminador. El transiluminador entonces es un equipo que va a aplicar luz ultravioleta, va a hacer que esta hebra de ADN se ponga fluorescente, y vamos a distinguir entonces las bandas correspondientes. Más adelante vamos a ir viendo otras aplicaciones que puede tener la herramienta de PCR en casos más particulares de la microbiología oral o de patologías orales. Hasta luego.